Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a este su canal. Esta vez traigo para ustedes un relato de suspenso, pánico y misterio sobre lo que le pasó a una reportera de un famoso diario de la Ciudad de México, no sin antes recordarles que me regalen un like, se suscriban al canal y activen la campanita para que les reciban las notificaciones de nuevos relatos y no se pierdan ninguno. También si tienen una historia que quieran compartir conmigo y quieran escucharla en el canal, la envíen a la dirección de correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y disfrutar del siguiente relato aquí en Apanicados. Valeria Escalante era reportera de uno de los diarios más prestigiosos de la Ciudad de México. Una periodista con experiencia en los temas más oscuros y peligrosos, como corrupción, narcotráfico y desapariciones. Había cubierto casi todo, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Todo comenzó un día cualquiera cuando recibió un mensaje anónimo en su correo del diario, el cual decía lo siguiente: sé que buscas la verdad. Te ofrezco la entrevista de tu vida. Pero ten cuidado, porque la verdad mata. En el mensaje también venía un número de contacto. Valeria no podía creer lo que leía, pero su instinto como reportera la impulsaba a seguir adelante. Sabía que era un riesgo, pero también entendía que en su oficio, los riesgos a menudo traían las mejores historias. Así que sin pensarlo dos veces, llamó al número. Una voz masculina, grave y enigmática, respondió al otro lado. ¿Eres la periodista?, preguntó la voz. Sí, ¿quién eres?, respondió Valeria, con algo de incertidumbre. Eso no importa. Te diré dónde y cuándo nos veremos, pero ten en cuenta algo: si vienes, ya no hay vuelta atrás. El tono de amenaza en sus palabras hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valeria. Sin embargo, aceptó. No tenía otra opción. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo grande. La cita se había acordado en un bar de la colonia Doctores en la Ciudad de México. Un lugar que no inspiraba ni confianza ni seguridad, ni siquiera durante el día. La invitación era para las 10 de la noche. Cuando Valeria llegó, el lugar apestaba a cigarro y tequila barato. La atmósfera era opresiva, como si la propia ciudad estuviera respirando sobre ella. Un hombre se le acercó. Era moreno, delgado, con un tatuaje visible en el cuello y una mirada helada que la recorrió de arriba a abajo. ¿Eres Valeria?, preguntó, sin mostrar emoción. Valeria asintió, insegura pero decidida. Sígueme. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras el hombre la guiaba por una puerta trasera del bar. Atravesaron un pasillo oscuro hasta llegar a un cuarto pequeño. Solo había una mesa y dos sillas. Y allí estaba él. El hombre que esperaba a Valeria vestía completamente de negro. Su presencia era imponente, como si el mismo cuarto se hubiera encogido ante él. Un reloj caro brillaba en su muñeca, y una cicatriz cruzaba su ceja, dándole un aire de dureza y experiencia. Siéntate, dijo él, sin mirarla. La voz era tranquila, casi indiferente, pero había algo en su tono que dejaba claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Soy Valeria Escalante, reportera de él. Intentó decir ella, pero él la interrumpió. Ya sé quién eres, le respondió sin inmutarse. Y sé que quieres la entrevista. Encendió un cigarro y le dio una profunda bocanada, sin apartar los ojos de los de Valeria. Soy Iván, el Cuervo Rentería. Y esta es mi última entrevista. El nombre de Iván el Cuervo Rentería hizo que el corazón de Valeria se detuviera por un momento. Había oído hablar de él. Un sicario de alto nivel, con más de 30 asesinatos confirmados. Nadie había logrado entrevistar a este hombre antes. Nadie. Y en ese preciso instante, Valeria comprendió que aquella entrevista no solo podría cambiar su carrera profesional, sino que también tenía el potencial de cambiar su vida. Todo comenzó con un asesinato. Un asesinato que a simple vista, no tenía sentido.
En el mundo del crimen organizado, la violencia era una constante, un ciclo que rara vez sorprendía. Sin embargo, el caso de Gabriel Medina, un exdiputado y empresario, era diferente. Lo encontraron en su lujoso departamento en Polanco, con un solo disparo en la frente, ejecutado con una precisión quirúrgica. Pero lo extraño no era la ejecución en sí, sino lo que dejaron junto a su cadáver. Un sobre amarillo con la palabra mentira, escrita en rojo, de manera casi desafiante. Valeria Escalante, reportera del prestigioso Diario de México, fue asignada para cubrir la noticia. Aunque en apariencia todo parecía indicar un ajuste de cuentas, algo en la escena del crimen no encajaba. Oficialmente, la versión que las autoridades daban era que Gabriel Medina había estado involucrado en el crimen organizado. Pero sus fuentes dentro de la fiscalía le aseguraron que no había pruebas que lo conectaran con los cárteles. Medina parecía ser un hombre limpio, o al menos así lo parecía en público. Lo que realmente inquietó a Valeria fue lo que ocurrió días después. 3 personas más fueron asesinadas de la misma manera. Un disparo en la frente, con una ejecución limpia y profesional. Las víctimas fueron Julián Velázquez, un periodista de investigación, Sofía Murillo, una abogada penalista, y Samuel Ortiz, un empresario y exfuncionario. En cada una de las escenas del crimen, los investigadores encontraron lo mismo, un sobre amarillo con la palabra mentira. Valeria no podía dejar de preguntarse qué tenían en común estas personas. Decidió investigar por su cuenta y pronto descubrió algo aterrador. Todos ellos habían trabajado en el caso Guerrero 2018, una investigación sobre una masacre ocurrida en un pequeño pueblo al sur del país, donde 25 personas murieron en un supuesto enfrentamiento entre cárteles rivales. Sin embargo, según documentos filtrados de una fuente anónima, la historia oficial era una mentira. No había sido un enfrentamiento entre cárteles. Había sido una ejecución masiva, orquestada por las fuerzas de seguridad, en complicidad con un grupo criminal. Alguien estaba matando a todos los que sabían la verdad. Alguien estaba silenciando a quienes conocían los detalles oscuros detrás de esa masacre. Fue en ese momento cuando Valeria recibió un mensaje anónimo en su correo, un mensaje que hacía todo más claro. Sé que buscas la verdad. Te ofrezco la entrevista de tu vida. Pero ten cuidado, porque la verdad mata. Fue en ese preciso instante cuando todo empezó a encajar. Alguien quería que Valeria conociera la historia real. Alguien quería que ella descubriese lo que había ocurrido realmente en Guerrero. Pero la gran pregunta que la atormentaba era: ¿por qué a ella? El mensaje anónimo dejó más preguntas que respuestas, pero algo estaba claro. Valeria Escalante se encontraba frente a una historia que podría cambiarlo todo. Antes de aceptar la entrevista con Iván, el Cuervo Rentería, Valeria decidió investigar más sobre él. Sabía que era un sicario de alto nivel, pero su historia estaba envuelta en misterio. Decidió hablar con su contacto en la fiscalía. Marcos, un viejo amigo que trabajaba en inteligencia criminal. Cuando mencionó el nombre del Cuervo, el tono de Marcos cambió de inmediato. Valeria, no te metas con él. No es un sicario cualquiera. Es un verdugo, dijo Marcos con voz grave. ¿Qué significa eso?, preguntó Valeria, mientras tomaba notas en su libreta. Marcos suspiró con pesadez, como si tratara de advertirle sobre algo mucho más grande que ella. Él no mata por encargo como los demás. Él decide a quién eliminar. Solo recibe órdenes de los de arriba, y a veces, ni siquiera eso. Si el Cuervo te quiere muerta, no hay forma de negociar. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Necesito hablar con él, insistió Valeria. Está relacionado con los asesinatos de Medina, Velázquez y los otros. Marcos se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con tono grave agregó: Valeria, escúchame bien. Si él accedió a hablar contigo, es porque quiere algo de ti. No confíes en nadie.
Esa advertencia quedó grabada en su mente y la acompañó durante todo el trayecto hacia la colonia Doctores hasta la noche de la entrevista. Valeria estaba en ese cuarto oscuro de un bar en la colonia Doctores, con el cuervo frente a ella. El lugar olía a desinfectante y a alcohol barato. Iván el Cuervo Rentería apagó su cigarro, y con una mirada fría, repitió las palabras que Valeria ya había oído. «Esta es mi última entrevista», dijo sin emoción. Valeria, con una mezcla de miedo y profesionalismo, tomó aire y encendió su grabadora. «¿Por qué accediste a hablar conmigo?», preguntó directamente sin rodeos. El Cuervo apenas esbozó una sonrisa. Era una sonrisa vacía, sin humor. «Porque sé que buscas la verdad. Y porque estoy harto de las mentiras». Valeria no vaciló en seguir preguntando. «¿Las mentiras sobre qué?», insistió tratando de mantener la calma. El Cuervo se inclinó sobre la mesa, con sus ojos oscuros fijos en los de Valeria. «¿Recuerdas el caso Guerrero 2018?», preguntó con tono grave. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. Recordaba perfectamente ese caso de la masacre en un pequeño pueblo al sur del país, donde se decía que 25 personas murieron en un enfrentamiento entre cárteles. «Sí», respondió Valeria, casi susurrando. El Cuervo la miró fijamente y con voz calmada, soltó la bomba. «Todo lo que contaron fue falso. Yo estuve ahí. Yo ejecuté la orden». Un nudo se formó en el estómago de Valeria. La adrenalina le recorrió el cuerpo mientras escuchaba sus palabras. «¿Fuiste parte de la masacre?», preguntó con la voz quebrada por la tensión. El Cuervo asintió lentamente, sin mostrar ninguna emoción. «No fue un enfrentamiento. Fue una limpieza. Recibimos la orden de borrar todo rastro. No dejamos a nadie vivo. Ni mujeres, ni niños». Las manos de Valeria empezaron a temblar. Esa información era mucho más grave de lo que había imaginado. «¿Quién dio la orden?», preguntó luchando por mantener la compostura. El Cuervo se reclinó en su silla, como si estuviera evaluando si debía revelarlo o no. Finalmente, con tono serio dijo: «¿Conoces a Federico Zamora?». El estómago de Valeria se revolvió al escuchar ese nombre. Federico Zamora era un alto mando en la Secretaría de Seguridad, conocido por su fama de incorruptible. Era uno de los arquitectos de la guerra contra el narcotráfico. «¿Zamora dio la orden?», preguntó Valeria, con incredulidad. El Cuervo la miró directamente, con sus ojos penetrantes. Él afirmó. Pero la orden vino de más arriba. Valeria sintió que el aire en la habitación se volvía espeso. Lo que estaba escuchando era mucho más grande de lo que había imaginado. «Si esto es cierto, ¿por qué lo estás contando ahora?», preguntó sintiendo que el peligro estaba más cerca que nunca. El Cuervo la miró con una mezcla de desdén y determinación. «Porque me usaron. Me usaron como un perro de caza y luego intentaron enterrarme. Mataron a mi gente. Y ahora, me van a matar a mí». Se levantó de la silla, apagó la grabadora con un movimiento brusco y se dirigió hacia la puerta. Valeria se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Apenas tenía tiempo para reaccionar cuando el Cuervo, con paso firme, se detuvo y se acercó a ella. «Hasta aquí llega la entrevista», dijo con voz fría. Valeria intentó protestar, pero él no la dejó hablar. «Ahora empieza otra cosa, Valeria». El Cuervo le puso un celular en la mano, sin dar explicaciones. Luego, sin mirar atrás, salió del cuarto. Valeria se quedó sola, con el teléfono en su mano, también con una verdad peligrosa en su mente y la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. La verdad podía costarle la vida, y ahora estaba más involucrada que nunca. Cuando Valeria salió del bar, sentía los ojos de la ciudad sobre ella. El celular que el Cuervo le había dado pesaba en su mano como una bomba de tiempo. ¿Contestar ese teléfono significaba aliarse con un asesino? ¿Ignorarlo significaba condenarse a sí misma?
Al llegar a su departamento en la colonia Narvarte, tenía la sensación de que alguien la seguía. Antes de meter la llave en la puerta, se detuvo y miró a ambos lados del pasillo. No vio nada. Pero cuando entró, una sensación extraña se apoderó de ella. Algo no estaba bien. Su laptop estaba abierta sobre la mesa, aunque ella la había dejado cerrada. En la pantalla, un mensaje en letras rojas brillaba sobre un fondo negro. Deja de buscar o te encontramos a ti. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El temor inmediato la invadió, y su primer impulso fue salir corriendo. Sin embargo, algo la detuvo. La puerta estaba sin seguro. Alguien había estado allí. Revisó cada rincón del departamento con el corazón en la garganta. Nada estaba revuelto, no faltaba nada, pero alguien había estado dentro. Corrió hacia la ventana y miró la calle. Un coche negro estaba estacionado al otro lado. El mismo coche que había visto afuera del bar. La vigilancia era evidente. La estaban observando. No sabía quiénes eran, pero ya no tenía dudas, ahora estaba en la mira de alguien peligroso. El celular que el cuervo le había dado comenzó a sonar. ¿Valeria? La voz del cuervo sonó firme del otro lado de la línea. Entraron a mi casa, dijo Valeria de inmediato, con la respiración agitada. Lo sé, respondió él sin sorprenderse. Te dije que estabas en esto ahora. ¿Quiénes son?, preguntó ella, con el miedo aflorando en su voz. Un silencio pesado llenó la llamada. Si sigues viva, es porque aún no han decidido qué hacer contigo. El corazón de Valeria dio un vuelco. Esa respuesta la dejó paralizada sin saber qué pensar. Tienes dos opciones, dijo el cuervo. O corres, o peleas. El instinto de Valeria le gritaba que debía escapar, que debía salir del país y dejar todo atrás. Pero había algo más en su interior, una parte de ella que durante años había arriesgado su vida en el periodismo de investigación, que le impedía ceder tan fácilmente. Dame nombres, exigió, con voz firme. No en el teléfono, respondió él. Tienes que venir conmigo. ¿Contigo? ¿A dónde? A conocer la verdad completa. El coche negro seguía estacionado afuera. Valeria sintió un nudo en la garganta al pensar en la decisión que estaba por tomar. Si me voy contigo, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Preguntó con un susurro de miedo en su voz. Correcto. Hubo un breve silencio, como si las palabras del cuervo flotaran en el aire, marcando la magnitud de lo que se estaba por desatar. Tomó aire profundamente, sintiendo que estaba tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dime dónde nos vemos. 12:37 de la mañana. Las calles estaban casi vacías cuando Valeria salió de su departamento con una mochila ligera. Solo llevaba lo esencial, su pasaporte, dinero en efectivo, una navaja y la libreta donde había anotado todas sus investigaciones. Antes de subirse al taxi, miró hacia atrás, su respiración estaba agitada. El coche negro seguía ahí, estacionado a lo lejos, como una sombra que no la dejaba. Dudó por un segundo, pero sabía que si se quedaba más tiempo en la ciudad, estaría muerta. Sin pensarlo más, se subió al taxi y le dio la dirección que el cuervo le había enviado. Voy a Cuautla, le dijo al taxista. El hombre la miró por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no dijo nada. ¿A esta hora?, preguntó con tono desconcertado. Sí, por favor, respondió Valeria rápidamente sin pensarlo. Mientras avanzaban por viaducto, el peso del celular en su bolsillo parecía un recordatorio constante de que estaba tomando una decisión irreversible. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? En ese momento, el coche negro apareció detrás de ellos. Valeria se tensó y el miedo comenzaba a nublar su mente. Rápido, señor, le dijo al taxista. Nos están siguiendo. El hombre aceleró sin hacer preguntas. El coche negro, al igual que el taxi, aumentó la velocidad y comenzó a acercarse más. 12:52 de la mañana.
Cuando llegaron a la carretera, la persecución era oficial, el coche negro no los iba a dejar ir tan fácilmente. «Sáqueme de aquí por favor», gritó Valeria, con la voz llena de desesperación. El taxista pisó el acelerador con fuerza, pero el coche negro no se detuvo y al contrario, les cerró el paso de golpe. Dos hombres bajaron del coche negro. Uno de ellos llevaba un arma, lo que hizo que el taxista entrara en pánico. Sin pensarlo, el hombre abrió la puerta para huir. Valeria, sin tiempo para reaccionar, agarró su mochila y salió corriendo hacia los matorrales cercanos. 1:03 de la mañana. Corrió sin rumbo fijo, sin saber quiénes eran los hombres del coche negro ni qué querían. Solo podía escuchar sus propios pasos acelerados y su respiración entrecortada. El celular en su bolsillo vibró y la sacó de sus pensamientos. «Métete al motel de la carretera y quédate en la habitación 7. Y no hables con nadie», era el cuervo, con su voz firme y cortante. Valeria se quedó inmóvil en el lugar, mirando al frente, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo demonios sabía él dónde estaba? La pregunta rondó en su cabeza, pero lo que más la aterraba era la siguiente. Si entraba al motel, ¿realmente estaría a salvo? ¿O sería una trampa de aquellos que la estaban persiguiendo? Desde donde estaba, vio cómo los hombres del coche negro se separaban y comenzaban a buscarla por el área. Sabía que tenía que decidir en ese instante, sin margen de error. 1:15 de la mañana. El motel de la carretera estaba casi vacío, solo una luz parpadeante iluminaba la entrada, creando una atmósfera sombría que no hacía más que aumentar el miedo en Valeria. Se acercó con el corazón martillando en su pecho, cada paso resonaba en el silencio de la noche. La adrenalina la mantenía alerta, pero el temor la hacía sentir vulnerable. Cuando empujó la puerta de la habitación 7, vio a El Cuervo que estaba sentado en la cama, con una pistola en la mano y una expresión imposible de leer. La habitación estaba desordenada, como si el tiempo se hubiera detenido en el lugar. Valeria no tenía tiempo para analizar más. Su mente estaba demasiado ocupada con la pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer para convencerte de que no me mates?, dijo con su voz temblorosa pero firme, intentando no mostrar el miedo que la carcomía por dentro. El Cuervo levantó la vista hacia ella y sonrió con una calma inquietante. «Si quisiera matarte, ya estarías muerta», respondió con tranquilidad, como si la amenaza estuviera fuera de lugar en ese momento. Valeria no entendió por completo su respuesta, pero no dudó en seguir presionando. «Entonces, ¿por qué me mandaste aquí?», preguntó con su tono más frío ahora, como un reflejo de la creciente desconfianza. El Cuervo permaneció en silencio por un instante, mirando hacia la puerta cerrada de la habitación, como si estuviera calculando sus palabras. Finalmente, tomó un sobre de la mesa y se lo arrojó a Valeria. Ella lo abrió con rapidez, y al ver las fotos que caían en sus manos, su estómago se retorció. Eran fotos de ella, tomadas en momentos cotidianos, entrando a su periódico, caminando por la calle, y lo más aterrador, en su departamento. Alguien la había estado vigilando durante semanas. ¿Quién tomó esto?, preguntó y su voz se rompió al salir, y el miedo comenzaba a tomar el control de su cuerpo. El Cuervo la miró fijamente, con su expresión inmutable. «Alguien que pensaste que era tu amigo», respondió sin emoción, como si la revelación no tuviera impacto en él. El corazón de Valeria se detuvo por un momento. La sensación de traición la golpeó como un puño. ¿Quién podría haberla vendido? La confusión la invadió por completo. El Cuervo encendió un cigarro con calma, dejando que el humo se dispersara lentamente mientras observaba a Valeria con un interés inquietante. «Si quieres saber quién te vendió, ven conmigo. Pero si sales por esa puerta, estás muerta», dijo con una frialdad que heló aún más el aire en la habitación. Valeria miró hacia la ventana. El coche negro estaba estacionado afuera, observándola, esperando. El miedo la envolvió de nuevo, pero esta vez, sabía que no tenía opción. El Cuervo tenía razón,
salir por esa puerta significaba su muerte. Era el momento de tomar una decisión. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba la amenaza que había acechado su vida desde el principio. El peligro estaba a la vuelta de la esquina. Y este juego apenas comenzaba. 3:42 de la mañana. El auto del Cuervo avanzaba a gran velocidad por la carretera y las luces de la ciudad comenzaban a desvanecerse a medida que se adentraban en la oscuridad. El sonido del motor rugía en el silencio de la noche, mientras Valeria sentía que el miedo y la incredulidad la envolvían. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero no se atrevió a hacer preguntas. El Cuervo manejaba sin prisa, su rostro estaba impasible, pero Valeria no podía esperar más. «Dime quién fue», exigió con su voz quebrada por la ansiedad, casi como un susurro entre los gritos que retumbaban en su cabeza. El Cuervo la miró de reojo, y un ligero destello de duda cruzó su mirada, pero no dijo nada. El silencio se alargó, y Valeria sintió como si el tiempo se estirara hasta volverse insoportable. Finalmente él habló, y las palabras fueron como una bomba que estalló dentro de ella. «Fue tu jefe». El impacto fue inmediato. Valeria se quedó completamente paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Eduardo?», preguntó y su voz era apenas un susurro, como si nombrar al traidor fuera darle vida a una pesadilla imposible. El Cuervo asintió, con una calma inquietante, y Valeria sintió como su mundo se desmoronaba. «Fue él quien te puso en la mira. Sabía que estabas investigando a la gente equivocada, y en lugar de protegerte, te vendió». El aire pareció volverse pesado, y Valeria no pudo evitar el nudo en la garganta que la ahogaba. Eduardo, su jefe, era la persona en quien más confiaba, la persona que le había dado la oportunidad de entrar al mundo del periodismo, y ahora él había sido el que la había traicionado. «No puede ser», murmuró, como si hablar en voz alta pudiera hacer que todo esto desapareciera. El Cuervo no se detuvo. Sus palabras fueron implacables. «Él fue quien te puso un rastreador en tu laptop. Él les pasó tus notas. Él aceptó dinero para callarte». Valeria sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas que había estado armando con tanta dedicación encajaban, pero el resultado era mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. El asco que sentía hacia Eduardo la envolvía como una ola, pero eso no era lo peor. No. Lo peor estaba por venir. El Cuervo sacó algo de su bolsillo y lo extendió hacia ella. Era una foto. Valeria la miró, y su estómago dio un vuelco. Era Eduardo, sonriendo de una manera casi forzada, extendiendo su mano a uno de los hombres del coche negro. Era una escena que no necesitaba explicación. La traición estaba ahí, en ese gesto, en esa foto. Todo había sido una trampa desde el principio. El Cuervo tenía razón. «Dime, Valeria. ¿Sigues pensando que los buenos ganan?». Las palabras del Cuervo eran frías, llenas de desprecio hacia la idea de justicia en la que Valeria había creído hasta ese momento. En ese instante, algo dentro de ella cambió. Ya no había espacio para la ingenuidad. Los buenos no siempre ganaban, y a veces, el peor enemigo estaba justo frente a uno. Valeria se quedó en silencio, con la angustia y la confusión consumiéndola, mientras el auto seguía su marcha, llevándola más cerca de un destino incierto. 5:15 de la mañana. El Cuervo y Valeria entraron al edificio del periódico por la puerta trasera, evitando que los guardias los vieran. El Cuervo le entregó un arma sin decir una palabra más. «Solo por si cambia el plan», dijo con voz fría. Valeria no dudó ni un instante, guardando el arma en la chaqueta. La tensión en el aire era palpable, y aunque no quería pensar en lo que podía ocurrir, sabía que ya no había marcha atrás. Estaba frente a su peor pesadilla, pero también frente a la oportunidad de enfrentar la verdad. El Cuervo la condujo por los pasillos, hasta que llegaron a la oficina de Eduardo.
Él estaba solo, sentado detrás de su escritorio, y cuando los vio entrar, su expresión pasó del alivio al pánico en un segundo. Valeria. Gracias a Dios, pensé que estabas muerta, dijo con los ojos llenos de falso asombro. Valeria lo miró sin un atisbo de emoción en su rostro, y con voz fría, le lanzó la pregunta que había estado dándole vueltas en la cabeza todo este tiempo. ¿Desde cuándo me vendiste, Eduardo? Eduardo parpadeó varias veces, sorprendido por la acusación. ¿De qué hablas? Respondió, intentando mantener la calma, pero su nerviosismo se reflejaba en su voz. Valeria no perdió tiempo. Puso las fotos sobre su escritorio, las mismas que el cuervo le había mostrado momentos antes. Las fotos de ella, siendo observada, siendo seguida. El rostro de Eduardo se puso blanco al verlas. Escucha, Valeria, esto no es lo que crees, dijo levantando las manos como si quisiera calmarla, pero sus palabras solo hicieron que la rabia de Valeria aumentara. «Ah, no», gritó, con su voz cargada de furia. ¿No fuiste tú quien filtró mis notas? ¿No fuiste tú quien les dijo dónde encontrarme? ¿No fuiste tú quien me condenó a morir? El silencio que siguió fue abrumador. Ninguno de los dos habló, hasta que para sorpresa de Valeria, Eduardo hizo algo que no esperaba. Se rió. Pero no era una risa burlona, sino una risa amarga, como si estuviera reconociendo algo que ella no comprendía. ¿De verdad crees que esto es una cuestión de traición?, susurró, con un tono casi condescendiente. Esto es supervivencia, Valeria. Las palabras de Eduardo fueron como un golpe directo a su estómago. Las manos de Valeria temblaron de rabia, y su corazón latía con fuerza. Eres un cobarde, le recriminó, con las palabras saliendo con una fuerza que no sabía que tenía. Y tú, eres una ingenua, respondió él, con su tono grave y peligroso, causando que un escalofrío recorriera la espalda de Valeria. Pero lo que dijo después fue lo que la destruyó. La verdad que había estado ocultando, esa verdad que nadie le había dicho. ¿De verdad crees que eres la única que estaba investigando esto? El corazón de Valeria se detuvo por un instante. Su mente no podía procesarlo. ¿Qué? Murmuró sin poder creer lo que estaba escuchando. Eduardo suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. Yo tenía un compañero hace años. Su nombre era Alejandro. También quería exponer la verdad. ¿Sabes qué pasó? Un nudo se formó en la garganta de Valeria. Algo en ella ya sabía lo que venía. Lo mataron. Lo desaparecieron. Y cuando su familia intentó buscar justicia, desaparecieron también. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La sensación de que el mundo bajo sus pies ya no era seguro la invadió por completo. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, casi rogando una respuesta que lo explicara todo. Porque sabía que no me ibas a creer. Y ahora mírate, metida hasta el cuello, dijo, y Valeria sintió como su mundo se venía abajo. Las piezas encajaban de una manera horrible. En ese momento, el cuervo intervino. Su voz sonó firme, cortando la tensión en el aire. Basta de charlas. Le pasó un teléfono a Valeria, que lo miró desconcertada. Aquí está el número de alguien que lo quiere muerto, dijo con una sonrisa calculada. Valeria miró el teléfono con los ojos muy abiertos, desconcertada. ¿Qué dices? El cuervo sonrió con frialdad, como si estuviera disfrutando del sufrimiento de Eduardo y de la confusión de Valeria. No eres la única que quiere justicia, Valeria. Hay alguien más que quiere ver a Eduardo muerto. Alguien que está dispuesto a pagar mucho por ello. Las manos de Valeria temblaban mientras tomaba el teléfono, sintiendo el peso de la decisión que tenía en sus manos. Su mirada se clavó en el cuervo, esperando una respuesta. ¿Quién es?, preguntó con apenas un susurro. El cuervo la miró fijamente y dijo, el hermano de Alejandro. Valeria no lo podía creer. El hermano del periodista que Eduardo había dejado morir.
Un hombre que también buscaba justicia, pero de una manera mucho más directa. Ahora, Valeria tenía el control. El hermano de Alejandro la había dejado con la decisión de darle muerte a Eduardo o permitirle seguir vivo para seguir traicionando a otros. Justicia o venganza. El dedo de Valeria temblaba sobre la pantalla del teléfono sin saber si debía marcar o no. La llamada fue lo único que Valeria necesitaba para cerrar su capítulo con Eduardo. El teléfono vibró en su mano y su dedo tembló sobre la pantalla, pero cuando escuchó esa voz, su decisión fue clara. Y llamó. Eduardo está acabado, dijo el cuervo, sin dar más explicaciones. Se acabó. En su interior, Valeria sintió un vacío. ¿Era esto lo que realmente quería? El cuervo la miró con una sonrisa fría. Esto no termina aquí, Valeria. Hay mucho más que te espera. Salieron los dos juntos, dejando la oscuridad de la oficina y a Eduardo tendido en el suelo. El sonido de la calle apenas llegaba a sus oídos. El cuervo estaba más cerca de ella que nunca. Y algo se encendió entre los dos, algo como una chispa que no se podía apagar. El cuervo no era solo un aliado, ahora parecía más un compañero. Valeria lo sabía, pero no se detuvo a analizarlo. El veneno ya estaba en su sangre. Eduardo, el hombre que había traicionado su confianza y destruido su vida, estaba muerto. Pero lo que realmente había cambiado era ella. Los días siguientes fueron un caos. La noticia de la muerte de Eduardo circuló rápido, pero nadie sabía la verdad. El cuervo, como era de esperar, había jugado sus cartas con precisión. Nadie conectó los puntos. Nadie sospechó de Valeria. Pero ella ya no era la misma. Ahora tenía un propósito más oscuro. El cuervo la vio con una mezcla de respeto y fascinación. Había visto a mucha gente romperse por menos, pero Valeria no solo estaba entera, sino que había aprendido a vivir con lo que había hecho. Un día, después de un largo día en el periódico, Valeria recibió un mensaje del cuervo que decía, «Te espero». Cuando llegó a su departamento, el cuervo estaba allí esperándola. Las luces tenues de la habitación resaltaban los contornos de su rostro. «Te dije que esto no termina aquí», dijo él, mientras se acercaba lentamente. Valeria no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando, a algo más profundo. «Lo sé», respondió mirando sus ojos. Era una mirada que ya no reflejaba la ingenuidad de antes. Ahora estaba llena de oscuridad y decisión. «Vas a necesitarme más de lo que crees», dijo el cuervo, acariciando la mejilla de Valeria con suavidad. ¿Qué quería decir con eso? Valeria lo sabía. Y en algún rincón de su mente, ya lo había aceptado. El cuervo no solo estaba siendo su aliado, ahora era su guía en este mundo tan peligroso. Y a medida que los días pasaban, la relación entre ellos se volvía más intensa, más profunda, más peligrosa y más íntima. Pero el camino de la venganza no es fácil. Valeria sabía que ya no podía mirar atrás, que su vida estaba irrevocablemente ligada al cuervo. ¿Era esto lo que quería? Tal vez sí. Y tal vez nunca tuvo otra opción. El cuervo y Valeria estaban ahora más unidos que nunca. La venganza ya había sido ejecutada, pero la historia no se detenía ahí. La sombra de Eduardo seguía colgando sobre ellos, pero la verdadera pregunta era, ¿quién realmente controlaba los hilos ahora? Valeria caminaba por la misma calle oscura, la que antes temía, pero que ahora sentía como su territorio. Cada paso le recordaba el precio que había pagado por su decisión. El cuervo estaba con ella, pero no de la forma que imaginaba. Habían pasado semanas desde la muerte de Eduardo, pero la tensión entre ellos no desaparecía. Las sonrisas eran menos genuinas, las miradas más intensas, y las palabras ya no eran simples palabras. Había algo más profundo entre ellos. Valeria ya no era la periodista que alguna vez fue. Ahora tenía poder. Pero, como todo poder, también estaba atrapada en su propio juego.
Esa noche, cuando el cuervo la llamó a su oficina, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No sabía si era miedo o adrenalina, pero su corazón latía más fuerte que nunca. Entró al edificio. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la tenue luz de una lámpara de escritorio. Él estaba allí, sentado, mirándola fijamente. Pero algo en sus ojos era diferente. ¿Qué quieres de mí?, Valeria preguntó, su voz sonaba firme, aunque dentro de ella se sentía vulnerable. El cuervo sonrió. Con una sonrisa que nunca antes había visto. No lo sabes aún, pero te quiero cerca, dijo él, en un tono suave, pero con una autoridad que la hizo detenerse en seco. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cerca de qué?, preguntó ella. Tu venganza está completa, Valeria, Eduardo está muerto. Pero hay algo que aún falta. El cuervo se levantó y se acercó a ella, sin apartar la mirada. Lo que no sabes es que todo esto era solo una pieza más en el rompecabezas. El corazón de Valeria latía a 1000 por hora. ¿Qué estaba insinuando? ¿A qué te refieres?, preguntó ella, sin poder evitar su curiosidad. El cuervo sonrió más ampliamente, como si disfrutara de su confusión. Este no es el final. Es solo el comienzo. Te he preparado para algo mucho más grande, Valeria. Algo mucho más oscuro. De repente, el teléfono de Valeria vibró en su bolsillo. Era un mensaje. Un número desconocido. Abrió el mensaje. Solo decía una frase. Si quieres la verdad, ven a mí. Pero ya no podrás salir. ¿Quién es?, Valeria preguntó. El cuervo la miró con una mirada fría y dijo. Es alguien que sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Pero tú no quieres saber la verdad, ¿verdad? ¿La verdad sobre qué? Valeria pensó, pero algo dentro de ella le decía que no podía preguntar más y que ya no había vuelta atrás. De repente, la puerta se abrió. Y un hombre apareció. Valeria no lo conocía, pero él la miró fijamente como si la estuviera evaluando. El tiempo se acaba, Valeria, dijo el hombre, con voz grave y peligrosa. El cuervo no es quien dice ser. ¿Qué? El golpe fue tan inesperado que Valeria apenas tuvo tiempo de reaccionar. El cuervo dio un paso hacia el hombre, interponiéndose entre él y Valeria. No escuches a este hombre. Él está aquí para hacer que dudes. El cuervo lo dijo con calma, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Valeria no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿En quién podía confiar ahora? No lo hagas, Valeria. Ellos no te quieren viva, dijo el hombre, con voz llena de desesperación. En ese momento, Valeria comprendió que había entrado en un juego mucho más grande que ella. Pero ¿cuál era la verdad? El cuervo la miró y la tomó por el brazo, acercándola a él. No te preocupes. Nada de esto es lo que parece, dijo en tono bajo. Pero si decides irte, este mundo no te dejará ir tan fácilmente. ¿Y si ella se va? ¿Y si decide quedarse con el cuervo, ignorando todo lo que está por descubrir? ¿Qué sacrificará? La tensión era insoportable. Valeria miraba al cuervo, mirando al hombre, y luego al mensaje en su teléfono. ¿Qué haría ahora? Valeria tenía dos opciones. Seguir al cuervo, y confiar en él, aunque su alma comenzara a corromperse aún más. Dejarlo todo y huir, aunque eso significara poner en peligro su vida y la de quienes le quedaban cerca. Pero en el mundo que había elegido, no había decisiones fáciles. La salida no estaba tan clara. El cuervo la tomó de la mano con fuerza, pero sin violencia. Era una conexión inexplicable, como si todo lo que había sucedido hasta ahora los hubiera llevado justo hasta ese instante. Valeria podía sentir el poder en su toque, pero también una inquietud que no lograba descifrar del todo. ¿Estaba tomando la decisión correcta? La puerta se cerró tras ellos, dejando al hombre misterioso en el umbral,
como una sombra que ya no importaba. Lo único que importaba era lo que vendría después. El cuervo la condujo por un pasillo oscuro hacia una habitación que Valeria nunca había visto. Un lugar aislado del resto del mundo. En el aire flotaba un aroma extraño, casi metálico, como si la muerte misma tuviera presencia allí. Pero Valeria no sintió miedo. Era como si su vida hubiera sido reescrita en ese momento, y como si nada de lo que había hecho antes tuviera importancia ahora. Este es nuestro futuro, Valeria. El cuervo murmuró, mirando con intensidad. No hay vuelta atrás. Pero créeme, juntos seremos más fuertes que cualquiera que intente detenernos. Valeria lo miró fijamente, buscando señales en su rostro, intentando entender quién era realmente ese hombre que amaba y que de alguna manera, había sido su salvador y su condena al mismo tiempo. ¿Y ella qué era ahora? Ya no era la reportera que había llegado buscando justicia. Ya no era la mujer que solo había deseado venganza. Ahora era parte de este mundo oscuro, de esta red que ni ella misma comprendía por completo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Valeria, con una voz más suave de lo que esperaba, pero llena de determinación. El cuervo sonrió, pero su sonrisa no era de satisfacción. Era una sonrisa de alguien que sabe que está tomando un paso irreversible. Vamos a hacer que este mundo nos tema, dijo con tono grave. Hemos atravesado demasiado para quedarnos atrás. Y el poder que hemos adquirido no será desperdiciado. Valeria asintió lentamente. Ya no había duda en su mente. Había tomado su decisión. Se quedaría con él, no solo por venganza, sino porque en este nuevo principio, ella también quería ser alguien más.